Los quistes bueno, es muy parecido a a la obligeración, eh, obliteración incompleta de un conducto, eh, pero se localizan lateralmente, no en la línea media. Entonces, y tampoco se mueve con la deglución. Y finalmente es la opción F, es el atrapamiento de estructuras cutáneas a lo largo de las líneas de la fusión embrionaria. Y bueno, esto puede estar a lo largo de las líneas de fusión embrionaria, pero estas no se elevarían con la deglución, solo sería un quiste, se puede decir, una masa, pero con la deglución no se elevaría, se quedaría ahí fijo. Y, y ya, profe, eso sería todo ya. No, no le entendí mucho este último caso, pero me pareció interesante por la imagen. Y, y no dejé para el último, sino es el jueves 3:30, 3:30 de la madrugada. Pero quería ya presentar y más bien para agradecerle, profe, de la ayuda que nos está brindando. También es importante, profe. Aunque no le entendamos mucho esta cosa. Digamos, yo no entiendo, por ejemplo, de este mismo caso. eh, Cosas como este paciente tiene un quiste del conducto tirogloso y le ponen entre paréntesis CDT. Eso no lo entiendo muy bien, no es que no lo entienda, pero se me hace difícil aún esas abreviaciones. Digamos, si me dicen que es CDT, ahorita ya no sé, y eso que acabé de leer, pero es un conducto tirogloso. Entonces eso, profesor, más bien agradeciéndole por la ayuda que nos está dando todo el paralelo, y ojalá que todos mis compañeros hayan aprovechado y hayan enviado el video. Y eso, loco, más bien, gracias. Buenas noches, profe. El día de hoy le voy a presentar los casos clínicos. Yo voy a presentar el 1, el 2, el 12, el 13 y el 19. Voy a comenzar con el caso 1, que es un niño de 3 meses, va al hospital porque presenta una fisura colateral del labio y del paladar. Ha estado creciendo en peso, o sea, ha estado aumentando el peso, ha estado tomando la leche materna y de fórmula, y se le informa a los padres que hay que vigilarlo para evitar infecciones de oído y pérdida de audición. Y esto se debe a el músculo elevador del velo del paladar, que sería el inciso B, y el paciente tiene labio leporino y paladar hendido, lo que puede provocar problemas de alimentación y habla, y sobre todo lo que es el desarrollo maxilar y mandibular. Los niños con paladar hendido a menudo tienen otitis, que es eh, falla la trompa de Eustaquio, y los principales músculos responsables de esta apertura son el tensor del velo del paladar, que es el inciso B, y el elevador del velo del paladar. Eh, este surge del hueso petroso del temporal, eh, y se conecta con la parte media del tubo de Eustaquio. Y esto se inserta en la parte superior del paladar blando y se une a la línea media de las fibras musculares. Esto lo que evita es el reflujo de alimentos y que se vaya a la nariz, o sea, que se vaya directo al estómago. No sería el inciso A porque esto solo abre en la mandíbula, entonces no tiene nada que ver con el labio leporino o el paladar hendido. La opción C sería el orbicular, que este solo cierra la boca y frunce los labios. Tampoco tiene que ver en la trompa de Eustaquio. El inciso D es el estapedio, y este solo estabiliza el estribo y amortigua
el sonido por los ruidos fuertes y tampoco abre la trompa de Eustaquio. Y finalmente el constrictor superior de la faringe solo impulsa los alimentos y los líquidos para el estómago cuando estamos comiendo, pero tampoco abre o cierra el tubo de Eustaquio. Solo tiene una función, se puede decir. Ese sería el primer caso, profe. Ya, el segundo caso es el caso 2, que es un hombre de 30 años, acude al servicio médico por dolor en el ojo izquierdo. Había recibido un golpe y desde entonces se quedó con el dolor y tiene diplopía. En su historia clínica destaca 2 heridas de bala y el paciente no fuma, pero tiene problemas con el alcohol. Tiene antecedentes de consumo excesivo de alcohol y consumo frecuente de marihuana. En la exploración hay una inflamación significativa de los tejidos blandos alrededor del ojo izquierdo. Y la agudeza visual es normal, pero la motilidad extraocular del ojo izquierdo es... No, sí, la agudeza extraocular del ojo izquierdo es limitada, pero los reflejos pupilares son normales. El contenido orbitario de este paciente es más propenso a herniarse. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuál de los siguientes sitios es más probable? Lo que es el inciso D, que es el seno esfenoidal, y el orbital está compuesto por una capa muy fina que separa el orbital maxilar, el seno orbital, y está compuesto por huesos etmoides y el lagrimal, y esto separa las celdillas etmoidales. Los traumatismos provocan un rápido aumento de la presión, pero esto no rompe el globo ocular, sino que se transmite a la órbita directamente. Y las placas óseas más débiles son la órbita, por lo que es más habitual una fractura. Y en la radiografía se puede visualizar en esta parte sangre o tejidos orbitales en los senos adyacentes, que por lo general no deben estar con sangre, sino son llenos de aire. Las celdillas etmoidales no están afectando al paciente. Eso es imposible. Y el seno frontal se encuentra en la parte medial del hueso frontal supraorbitario. Es por eso que tampoco es del seno frontal. El inciso B son las arcadas nasales inferiores, pero forman parte de los cornetes nasales, lo que está acá. No tiene nada que ver con los maxilares. Y el E son los senos esfenoidales, que están delante del quiasma óptico. Entonces tampoco tiene que ver con el seno esfenoidal. Entonces la respuesta aquí sería el seno frontal, que se parece mucho al esfenoidal, pero no tiene nada que ver con el caso de este paciente que recibió el golpe y se llenó de sangre en vez de líquido. Ya, el caso 3 sería el caso 12, que habla de una mujer de 26 años que acude a una consulta por un dolor de la mandíbula derecha profunda, de la mandíbula derecha. El dolor es profundo y empeora por la mañana. Se asocia también a dolores de cabeza y la paciente también tiene dolores y siente el cuello rígido, sobre todo el lado derecho cuando mastica. Y oye como crujidos el oído derecho. La paciente cruza un programa de estudios
muy elevado y ha estado sometido a un estrés importante. Y su compañera dice que rechina los dientes por la noche. La exploración, eh, sí, lo que diría la física es que tiene espasmos, pero las opciones nos da que sería el músculo buccinador, músculo elevador del velo del paladar, el macetero, el miloideo o el homoideo. Eh, y, y bueno, en este caso es la C. La paciente tiene dolores de cabeza y rigidez al cuello asociados a un síndrome de articulación tempomandibular. Eh, y bueno, el inciso es el C, que es el macetero. Eh, esta articulación tempomandibular es multifactorial. Lo que causa es alteración en las articulaciones del tempomandibular y, y mucha sensibilidad de este mismo nervio, del nervio mandibular. El, puede provocar irritación e, hipersensibilidad del nervio B3 y lo que conduce a una contracción patológica del músculo del macetero y del tiroideo, algo así. Y, y estos espasmos se pueden sentir a lo largo de la rama mandibular. Se cree que, por ejemplo, masticar chicle, rechinar los dientes, como dijo que hacía como la compañera decía que hacía, contribuyen a este síndrome. Debido a que el macetero se carga demasiado, o sea, trabaja demasiado, y esto causa tensión articular. Al igual que otros trastornos musculoesqueléticos, el dolor también puede estar relacionado a trastornos psiquiátricos y emocionales, que, que es lo que dijo la compañera, porque está en una carrera muy competitiva. El músculo buccinador está al lado de la mejilla. Y esto hace que la mejilla se mantenga cerca de los dientes para controlar el bolo alimenticio y masticar. Y está en el nervio facial, esto no tiene nada que ver con el macetero. La opción B es el elevador del velo del paladar y eleva el paladar blando cuando nos alimentamos para evitar igual lo mismo, que los alimentos se refluyan o se vayan hacia la zona de la nariz. Está tiene algo que ver con el nervio vago y el miloideo va desde la mandíbula hasta el hueso hioides, formando el suelo de la boca. Y este no ayuda a cerrar la mandíbula, no tiene nada que ver con el movimiento de masticación ni de abrir o cerrar la mandíbula, pero sí actúa durante la alimentación, la deglución, para elevar el hueso hioides. Y esto hace que el bolo alimenticio se vaya para adentro, para el estómago, y no se desparrame. Y finalmente el E, que es el músculo homoideo, va desde el hioides hasta la clavícula. Y tiene que ver sobre todo con el habla y con la deglución. Y está inervado por el nervio. Bueno, está inervado por una rama del plexo cervical. Ya,
El caso 13 dice que se examina a una niña en la sala de neonatos. La paciente nació por vía vaginal tras un embarazo y un parto sin complicaciones. La mamá le empezó a amamantar y la exploración mostró que tiene labio leporino del lado izquierdo, con un paladar intacto, el paladar normal, y el resto igual también normal. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes procesos intrauterinos es el más probable origen de los hallazgos anormales de esta paciente? Que en este caso es el inciso B, que es el fracaso de la fusión de la prominencia maxilar y el segmento intramaxilar. El labio y el paladar se forman durante dos procesos que están en la gestación temprana, y aquí ocurre cambios, ocurre cambios estructurales que implican a estructuras que es la prominencia frontonasal, prominencia maxilares, prominencia mandibulares y bueno, el labio superior inicia con la prominencia frontonasal, que anteriormente estaba recubriendo el cerebro. Y esto da lugar a las prominencias nasales nasales laterales y mediales. Y se dan en una estructura de la línea media del segmento intramaxilar. Esto lo que hace es fusionarse con las prominencias maxilares, con la izquierda y la derecha, porque son dos prominencias maxilares, debajo de la nariz, y esto forma el labio. Entonces estas dos prominencias maxilares se unen y forman el labio. Y esto es lo que falló. Y esto da lugar al labio leporino unilateral, como está en este caso. Porque no se fusionaron los dos lados. Y aunque el labio leporino puede producirse de forma aislada, aumenta el riesgo de tener paladar hendido. Por ejemplo, la fusión intramaxilar y las prominencias maxilares contribuyen al desarrollo de la porción anterior del paladar hendido, no del normal. Esto es consecuencia del paladar hendido y del paladar hendido anterior, y puede estar asociados a algunos niños que tienen este problema. Pueden desarrollarse también a partir de una fusión fallida de las vainas de las palatinas. Y esto es derivado de las prominencias maxilares, que crecen medialmente, y esto forma el paladar posterior. No sería el A, que es la fusión fallida de las prominencias nasales mediales, porque para formar el segmento intramaxilar se asocia a defectos graves de la línea media, como la homoprocenfalia. Tampoco sería la D, que es porque esto no surge al lado de las caras, sino rota inmediatamente, y esto puede derivar a ojos muy separados, además de una frente muy ancha y un puente nasal desviado.
Tampoco sería la E, hipoplasia de la prominencia mandibular, porque esto provoca algo así. Y esto es lo que provoca esto es un desplazamiento posterior de la lengua. Esto quiere decir más o menos que es como que una obstrucción eh, y causa automáticamente el paladar hendido. Y, pero esto no contribuye al desarrollo del labio leporino. Y entonces la respuesta correcta del caso 13 sería el B, que es el fracaso de la fusión de la prominencia maxilar y el segmento intramaxilar, porque es lo que ya expliqué, que se deriva del lado izquierdo, del lado derecho y forman el labio superior. Y finalmente el último caso es el 19, que trata sobre un niño de 7 años que acude a la consulta de evaluación ya que tiene una masa en el cuello. Y hace una semana el niño fue llevado a una clínica de atención urgente por una congestión nasal y por dolor de la garganta. Los síntomas acabaron en unos días, pero sus padres notaron que tenía una hinchazón en el cuello. El paciente no tiene antecedentes médicos y tiene las vacunas al día. Eh, eh, Está bien alimentado y la exploración del cuello mostró una masa de 2 centímetros más o menos en la línea media, que se desplaza hacia arriba cuando el paciente traga o mueve la lengua. Y la pregunta sería, ¿cuál de las causas es la más probable de lesión para este paciente? Sería la migración anormal de las células de la cresta neural, la implantación cervical del tejido tímico, la dilatación de los canales linfáticos cervicales, la obliteración incompleta de un conducto, la persistencia de estructuras de la segunda hendidura branquial y finalmente el atrapamiento de estructuras cutáneas a lo largo de la línea de difusión embrionaria. Es la respuesta D. Y el paciente tiene un quiste en el conducto tirogloso y se presenta como una masa en la parte media del cuello que la desplaza hacia arriba cuando mueve la lengua o cuando mastica, traga. Pueden identificarse incidentalmente durante un examen rutinario como fue en este caso y o a menudo se detecta cuando hay una hinchazón, por ejemplo. Eh, por ejemplo, después de infecciones en las vías respiratorias, eh, aquí se encuentra. O sea, se diagnostica esto. El útero de la glándula tiroides se forma a partir de la salida del epitelio faríngeo a lo largo de la base de la laringe y, y desciende hasta el cuello por el conducto trigloroso. Eh, de ahí, de ahí normalmente este conducto se atrofia. Eh, o sea, el conducto trigloroso se atrofia y puede dar lugar a uno de estos problemas como los de este paciente. Y esto es a partir del, de los restos del conducto que conecta a la lengua. Y, y bueno, esto hace que no se
pueda alimentar también el niño, ya que se puede salir el alimento. La opción A es la migración anormal de las células de la cresta neural, y esto puede causar para ganglios, que son tumores endocrinos que se desarrollan con mayor frecuencia en el cuerpo, y, y suelen presentarse como una masa lateral en el cuello, así tal cual como esta. La opción B es la implantación cervical del tejido tímico, que es una masa rara, es como una masa quística en el cuello, y puede surgir en cualquier lugar a lo largo del descenso del timo, que es más o menos por aquí. Del descenso del timo hasta el ángulo de la mandíbula. Y, y cuando se forma en el cuello, en toda esta parte, por lo general se encuentra en el lado izquierdo profundo de este músculo que ya no me acuerdo cómo se llama. Y la opción C, eh, bueno, son sacos, porque tienen vasos linfáticos, y se produce más por un desarrollo linfático anormal. Igual se presenta como una masa sólida en la parte lateral o posterior del cuello, de la línea media del cuello. Y la opción E son los quistes, que bueno, estos son